Hola, Hola, buenas noches. Ok, bueno, pues entonces, em, ¿puedo comenzar? y bueno, primero agradecerte, doctor Omar Vargas. El doctor Omar es especialista en medicina interna, hematología, y también hizo un alta en trasplante de células progenitales hematopoyéticas. Entonces le agradecemos que esté aquí y muchas gracias por aceptar la invitación y adelante, doctor. Muchas gracias, doctor John Hernández, ex compañero ahí en nutrición, ¿no? Así es. Con mucho gusto. Pues primero que nada, agradecerte y agradecer al equipo de Virtual MD para dar esta pequeña charla. Creo yo que pues es una serie de puntos importantes que podríamos destacar. La verdad es que hablar de neoplasias hematológicas es algo muy amplio, pero espero que al menos un poco de información de esto sea de utilidad para nuestra práctica diaria. Y pues, sin más preámbulo, voy a permitirme, um, voy a avanzar un momento. ¿Si ven ahí el cambio de diapositiva o no? Todavía no lo veo, pero a ver. A ver ahí. Ahí sí, ahí Ya, sí. perfecto, excelente. Bien, entonces, bueno, los objetivos de esta charla son, primero que nada, identificar el origen celular de las neoplasias hematológicas para poder comprender la clasificación, ya que, pues, muchas veces en nuestro entrenamiento en hematología durante la carrera no se alcanza a comprender esta parte del origen celular y a veces eso creo que genera mucha confusión y mucho problema para poder entender cómo es que las clasificamos. Después, reconocer cuáles son los datos clínicos y de laboratorio que nos van a dar una mayor sospecha de que el paciente esté presentando una neoplasia. También aprender a complementar el abordaje para su adecuada referencia a la especialidad de hematología. Y finalmente, comprender las etapas generales del manejo de las neoplasias hematológicas, cuáles son los objetivos y cuáles son los riesgos asociados a la misma enfermedad y al tratamiento. De esta manera, bueno, empezaríamos definiendo las neoplasias hematológicas como un grupo de enfermedades malignas que van a provenir de la expansión clonal de las células hematopoyéticas. Y sabemos que las células hematopoyéticas pues van a estar en varios tejidos, ¿no? Pueden estar dentro de la médula ósea, los ganglios o algunos órganos como parte de los tejidos linfoides asociados. De manera que estas células hematopoyéticas eh, o- tienen una mutación o algún cambio genético que ya sea una predisposición desde la línea germinal, por ejemplo, en pacientes que tienen algún síndrome de Down, algunas enfermedades predisponentes, enfermedades autoinmunes y el hecho de que exista alguna exposición a toxinas, a sustancias del medio ambiente, algunos fármacos, radiación. Todo esto genera que al final de cuentas, pues nuestras células tengan cambios mutacionales que se deriven en una transformación maligna. Esa célula ya transformada, esa célula con las mutaciones, pues es una célula que se expande de manera clonal y de manera descontrolada, escapando a los defectos del sistema inmunológico y a los eh, puntos de control que tiene las propias células y de esta manera proliferan de forma descontrolada al grado que pues comienzan a ganar terreno. Este terreno ganado pues genera una disminución de la hematopoiesis normal y es por eso que en muchas de esas enfermedades vemos
disminución de los eritrocitos, de las plaquetas, de los neutrófilos y un incremento de células malignas, de células anormales, que pueden ser, ya veremos ahorita más adelante, células maduras o células inmaduras. Y que al final de cuentas también tienen la capacidad muchas veces no solo de circular en la sangre, sino que también de invadir los tejidos linfoides sobre todo. Recordemos con este esquema de la hematopoiesis que en todos los libros nos ponen que las células de la sangre provienen todas de una célula tronco hematopoyética o una célula madre, que está representada aquí y que da lugar a dos linajes importantes, el linaje linfoide y el linaje mieloide. Esto es muy relevante porque a través de ese compromiso que adquiere la célula hematopoyética hacia esos linajes, es que el, eh, la enfermedad va a tomar cierto nombre. Y también estas células van a tener ya ciertas características de diferenciación que nosotros podamos identificar mediante los estudios especializados para saber a qué enfermedad corresponde, puesto que muchas veces las células de manera inicial, por las características morfológicas, pueden no ser claramente distinguibles y a veces necesitamos echar mano de estudios que nos identifiquen las características moleculares de los linajes linfoide o mieloide. Esto por un lado, ¿no? Entonces, esto ya nos clasifica a las neoplasias de origen linfoide, todas las que comprometen a las células desde su punto más indiferenciado hasta los puntos de mayor diferenciación, como son los linfocitos T, los linfocitos B, las células plasmáticas, y a todo esto nosotros le vamos a llamar neoplasias linfoides. Y por otro lado, las células de linaje mieloide pues tienen una gran variedad, una gran ramificación hacia donde se pueden llegar a diferenciar en células circulantes o células tisulares, donde encontramos los monocitos, que a nivel de los tejidos son los macrófagos, los polimorfonucleares, dentro de los cuales destacan eosinófilos, neutrófilos y basófilos, los eritrocitos y las plaquetas. Y cualquiera de todas estas células dentro de estas ramificaciones pueden sufrir mutaciones y alteraciones que las lleven a desarrollar una neoplasia. Es muy importante y alineamos aquí a los precursores, a las células que son inmaduras o que son muy tempranas en la maduración, porque esto nos ayuda a distinguir las neoplasias que nosotros conocemos como agudas y aquellas que conocemos como crónicas. Entonces, a grosso modo, de manera inicial, esta diferenciación de las células hacia un linaje mieloide o linfoide, pues nos ayuda a clasificar esas neoplasias como mieloides, aquellas que tienen un componente inmaduro, las leucemias mieloides agudas, que también tienen una clasificación, una gran diversidad. Las neoplasias mielodisplásicas, que es lo que conocemos o que conocíamos hace poco tiempo como síndromes mielodisplásicos, que también hay una gran variedad, y las neoplasias mieloproliferativas, que son enfermedades donde tenemos más diferenciación, células más maduras, y lo que vamos a estar viendo es un incremento ya sea de eritrocitos, de plaquetas o de leucocitos maduros generalmente. Y las neoplasias linfoides, por su parte, también empezando desde la menos madura, desde la célula menos madura, encontraríamos a las leucemias linfoblásticas o linfoides agudas, algunos tipos de linfoma no Hodgkin, las que corresponden a linfocitos ya maduros, en los que destacan los linfomas, ya sea linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, y la leucemia linfocítica crónica, y las neoplasias de células plasmáticas, en la que el prototipo es el mieloma múltiple.
Y esto, como les decía, es algo que depende mucho de la maduración, es decir, de menos maduro a más maduro, de células que son muy indiferenciadas a células que ya son muy similares a las células normales que vemos en la sangre, ¿no? Lo mismo acá, células inmaduras, células de linfocitos ya maduros, que son los que podemos ver en la sangre y que son prácticamente indistinguibles por morfología, a células que ya tienen un mayor grado de compromiso, como las células plasmáticas. Entonces, a todo esto, ¿cómo es que sospechamos una neoplasia hematológica? Pues bueno, vemos un paciente y siempre como todo, nuestra historia clínica va a ser lo principal. La edad de presentación nos ayuda a distinguir cuáles son las enfermedades que más frecuentemente se presentan en pacientes niños, jóvenes, adultos o pacientes ancianos. El cuadro clínico va a ser importante, lo iremos detallando ahorita más adelante, pero el tiempo de evolución, pues es importante. La presencia de síntomas B, de síndrome hemorragíparo o síndrome infiltrativo, creo que aquí podemos agrupar prácticamente la mayoría de los síntomas que se presentan en las neoplasias hematológicas. Y esto, por supuesto, lo vamos a acompañar de una buena exploración física, en donde no debemos perder la exploración de piel, de mucosas, haciendo énfasis en las encías y el paladar nos pueden dar manifestaciones muy importantes. La exploración neurológica, haciendo énfasis en los pares craneales, dado que muchas de estas enfermedades pueden tener afectación a los mismos, y la presencia de adenomegalias y organomegalias como hepatoesplenomegalia. Los patrones de la biometría hemática, por supuesto, en donde podemos tener patrones de anemia aislada, leucocitosis con trombocitopenia o una completa baja de todas las líneas celulares o pancitopenia. Y esto acompañado de los hallazgos del frotis de sangre periférica, en donde tenemos que poner mucha atención a lo que nos reporta el laboratorio. Sobre todo, yo les diría si encontramos alguna de estas palabras dentro del frotis de sangre periférica del reporte: blastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, eritroblastos o células plasmáticas, pues todos esos hallazgos son completamente aberrantes y anormales a lo que una biometría hemática normalmente reporta. Todos hemos visto los reportes de biometrías hemáticas y normalmente estas palabras no están ahí mencionadas. Si llegamos a ver alguna de estas células reportadas en el frotis de sangre periférica, pues eso también es un foco rojo. Y además acompañarlo de otros hallazgos en el resto de estudios de laboratorio, donde pues lo principal va a ser ver la creatinina, las globulinas, los electrolitos, ¿no? Decíamos que la edad de presentación es muy importante porque no es lo mismo el tener un paciente en edad pediátrica, en donde las neoplasias más frecuentes van a ser la leucemia linfoide aguda o algunos tipos de linfoma no Hodgkin. Incluso también el Hodgkin se puede ver en adolescencia, pero no es lo mismo eso a una edad de presentación en donde pues tengamos el- el- la mediana de la edad en pacientes jóvenes o en pacientes en edad reproductiva, en donde igual la leucemia linfoide aguda sigue siendo frecuente. Encontramos otro tipo de enfermedades como la leucemia mieloide crónica, que tiene una mediana de presentación en nuestro país de alrededor de 40 años, o los linfomas de Hodgkin, que decíamos desde la adolescencia se empiezan a ver de manera más común, con un pico alto de incidencia antes de los 30, 35 años y un segundo pico de incidencia después de los 60. Pero definitivamente no va a ser lo mismo si sospechamos en una neoplasia hematológica en la tercera edad, en donde prácticamente todas las neoplasias son más frecuentes, principalmente las que tienen que ver con el sistema o con las células del linaje mieloide, donde la leucemia mieloide aguda, los síndromes mielodisplásicos, las neoplasias mieloproliferativas, el mieloma múltiple y la leucemia linfoide crónica son mucho más comunes en la
tercera edad, ¿no? Y sobre todo pues, arriba de los 50, 60 años, eso es mucho más común. El tiempo de evolución del cuadro clínico pues es sumamente importante y aquí cabe destacar que cuando nosotros decimos una leucemia o una neoplasia aguda o crónica, no solamente nos estamos refiriendo al tiempo, aunque sí tiene una muy buena correlación, nos estamos refiriendo principalmente al tipo de células que están participando en esa neoplasia. Cuando hablamos de precursores, de células que son muy inmaduras, de células que son exclusivamente vistas en la médula ósea, como son los blastos, pues estamos hablando de una enfermedad aguda. Ahí lo que se presenta y la palabra clave va a ser blastos. Entonces, cuando una biometría hemática nos reporta blastos, inmediatamente lo primero que debemos de pensar es en una leucemia aguda. Decía que el tiempo no es lo más importante, sino que el tipo de célula que se está presentando, pero que sí tiene muy buena correlación, puesto que normalmente la mayoría de las leucemias agudas nos van a dar manifestaciones en un tiempo muy corto. En menos de 4 semanas los pacientes van a tener síntomas que enseguida veremos, pero son muy, muy llamativos los síntomas que se presentan en un tiempo muy corto. A diferencia de las neoplasias que están conformadas por células maduras, a las cuales conocemos como leucemias crónicas, y que tienen una presentación más lenta, en donde vamos a estar viendo células maduras, que ya son neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, que son prácticamente iguales a las células maduras normales y que por lo tanto puede ser más difícil distinguirlas. Muchas veces estas neoplasias, estas leucemias, tienen un tiempo de evolución de más de 3 meses y también no es infrecuente que se presenten de manera como un hallazgo, de manera asintomática, que vemos a lo mejor al paciente se le mandó a hacer un estudio porque se iba a someter a una cirugía y dentro de ese estudio se encuentra una leucocitosis y es una leucocitosis que ya lleva más de 3 meses persistiendo. Es ahí en donde podemos sospechar este tipo de leucemias crónicas, ¿no? Y por supuesto que no esté relacionado con alguna situación infecciosa aguda. Ahora, otra parte importante dentro del cuadro clínico es hacer mención de los síntomas B, que son síntomas comunes, no son específicos para neoplasia hematológica, pero son síntomas bastante comunes para este tipo de enfermedades. No todos los tienen, pero cuando los tenemos, eso obviamente va a levantar mayor sospecha de tener una neoplasia hematológica. Dentro de esos síntomas B, pues recordemos que uno de ellos es la fiebre, que es temperatura más de 38 grados, de predominio vespertino o nocturno, sin una causa aparente. La diaforesis también de predominio nocturno, puede ocurrir en cualquier parte del día, pero tiene un predominio nocturno característicamente y que no está relacionada con ninguna otra causa evidente. Y la pérdida de peso involuntaria de más del 10% en los últimos 6 meses. Uno le pregunta al paciente, ¿ha perdido peso? Sí. ¿Cuál es su peso actual? ¿Cuál es el peso que tenía hace 6 meses? Y si esa pérdida de peso corresponde a más del 10%, entonces se clasifica eso como un síntoma B. No siempre van a estar presentes los tres. Entre más síntomas tengamos, obviamente eso levanta más la sospecha de una neoplasia. Y como les decía, no son específicos, es decir, que algunas otras enfermedades autoinmunes o infecciosas que generen una inflamación importante a nivel sistémico pueden dar los síntomas B. Sin embargo, pues hay que preguntarlos específicamente. Las otras manifestaciones que mencionábamos, una de ellas es el síndrome hemorragíparo, en el que podemos tener manifestaciones de sangrado como epistaxis, gingivorragia, equimosis de manera extensa, petequias o sangrado tubo digestivo que se pueda manifestar como melena, ¿no? Eso lo vamos a ver muy comúnmente, sobre todo cuando tengamos una trombocitopenia o alteración en los tiempos de coagulación. Y el síndrome infiltrativo, que también va a ser muy relevante buscarlo e interrogarlo,
en donde podemos tener como tal que las células no solamente estén circulando a nivel del torrente sanguíneo, sino que puedan estar infiltrando órganos y tejidos, como en el caso de los ganglios linfáticos, en los linfomas. La infiltración de las encías es muy llamativa en algunos tipos de leucemia, sobre todo las leucemias mieloides con componentes monocíticos. Puede haber infiltración o lesiones purpúricas cutáneas que se puedan dar por este tipo de leucemias también. Y sobre todo creo que las dos cosas más comunes que nos dan las enfermedades hematológicas en general, hepatoesplenomegalia, ¿no? Entonces, cualquiera de estos hallazgos obviamente van a despertar la sospecha de que tengamos una neoplasia hematológica. Ahora, otros síntomas que se pueden presentar, no es infrecuente que algunas neoplasias cursen con prurito, la fatiga que se debe a la anemia, fracturas o dolor óseo no son infrecuentes en algunas neoplasias. Confusión o delirium, ya lo veremos, que en pacientes de la tercera edad que cursan con algunas neoplasias hematológicas podemos tener este tipo de presentación y a veces pasarlo desapercibido si no iniciamos un abordaje con laboratorios completos, ¿no? Trombosis venosa, sobre todo es muy común en mieloma múltiple o en linfomas, pero también tenemos algunas leucemias agudas como la promielocítica que nos pueden dar trombosis venosa o sangrado, tienen un riesgo incrementado de ambos. Palpitaciones o arritmias, sobre todo en neoplasias de muy alto recambio celular, sobre todo relacionado con el síndrome de lisis tumoral y las infecciones recurrentes. No es infrecuente que a veces en algunas leucemias crónicas los pacientes cursan con antecedentes de infecciones respiratorias, infecciones urinarias o herpes zóster de manera repetida antes de que nosotros nos demos cuenta que todo eso está debido a una neoplasia hematológica, ¿no? Ahora también es muy importante definir el estado de la neoplasia y eso también nos va a dar una manifestación distinta, es decir, a nivel de la sangre circulante, si las células están presentes, si las células malignas, las células neoplásicas están circulando, estamos hablando de una neoplasia que está en estado líquido, digamos, está eh, contenida dentro del torrente sanguíneo y a esa neoplasia nosotros le llamamos leucemia. A diferencia de cuando tenemos las células neoplásicas infiltrando en un tejido, en un órgano, como los ganglios linfáticos o el vaso, en donde nos dan un conglomerado en forma de tumor. Esas neoplasias sólidas pues van a ser conocidas como linfoma. Y además, las neoplasias pueden tener la manifestación de ambas, ¿no? Algunas de ellas inician como leucemia, pero terminan infiltrando tejidos o algunos linfomas empiezan a desprender células y tienen células circulantes en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que predomina? Pues leucemia o linfoma, pero generalmente son células del mismo estirpe y todas se van a atacar con el mismo tratamiento sistémico. Y también otra parte importante que hay que entender es que a pesar de que en el caso de los linfomas tenemos células neoplásicas infiltrando y ocasionando tumores, también no siempre esos linfomas o esos tumores van a tener un comportamiento agresivo. Pueden tener un crecimiento lento, donde las células se vayan multiplicando de manera progresiva y esto es a lo que conocemos como neoplasias indolentes o linfomas indolentes. Llevan un crecimiento tan lento que muchas veces pueden pasar desapercibidas o que en muchos casos podemos decir no necesita mayor abordaje, pero que tenemos que tener como una alerta de temporalidad y de vigilancia para saber en qué momento será prudente realizar, por ejemplo, una biopsia, algún crecimiento de este tipo, que sea lento. A diferencia de las neoplasias en donde tenemos un crecimiento inmediato y que nos está dando manifestaciones prácticamente en cuestión de días a semanas,
y que eso se conoce como linfomas agresivos, que tienen un crecimiento acelerado y que por lo tanto tienen mucho más riesgo de darnos obstrucciones, de darnos manifestaciones trombóticas y mayores riesgos de destrucción de las mismas células y lisis tumoral. Entonces, eso también es muy importante, que dentro de todo lo que conocemos como neoplasias hematológicas, tenemos aquellas que son circulantes, aquellas que están infiltrando un tejido, y aquellas que infiltran tejido también tenemos las que son indolentes y las que son agresivas, ¿vale? Dicho esto, teniendo en cuenta ese tipo de manifestaciones que pueden tener las neoplasias hematológicas y saber que no todas son iguales, es importante que hablemos obviamente de la biometría hemática, que es el estudio que más se solicita, que es el estudio que más vemos los hematólogos y todos los médicos en general y que tenemos al alcance la mayoría de las veces. Esto nos informa, como ya saben, el número y característica de las células en la sangre periférica y requiere que hagamos una lectura sistemática. No voy a ahondar más en cómo interpretar completamente la biometría hemática, pero sí vamos a ver ahorita algunos detalles que nos pueden orientar a neoplasia hematológica. Eh, Podríamos tener a lo mejor en un segundo momento un taller para poder saber un poco más de la interpretación completa de la biometría hemática, pero ahorita en lo que nos vamos a enfocar son a los detalles que nos pueden orientar a que una biometría normal sea sugestiva de algo maligno. Y siempre va a ser muy importante que si tenemos antecedentes de biometrías previas, las podamos revisar y comparar, puesto que, como decíamos, en las neoplasias agudas, los cambios van a ser muy rápidos y en las neoplasias crónicas, el tener un hallazgo que no es infrecuente, que a veces vemos una leucocitosis que no reconocíamos y vamos y revisamos una biometría de hace 6 meses o hace un año, nos damos cuenta de que ese hallazgo ya estaba presente. No quiere decir que no se tenga que abordar, sin embargo, nos orienta a pensar en un problema crónico, ¿no? En un tipo de leucemia crónica. Entonces, para la biometría hemática hay dos cosas importantes que se hacen. Uno es la cuantificación automatizada de las células a través de la máquina de Coulter. Bueno, Coulter es la marca, digamos, pero tenemos los analizadores automatizados, que es donde meten la muestra y nos da la cuenta que habitualmente nosotros estamos leyendo en un reporte de biometría hemática. Y eso se tiene que complementar con un frotis de sangre periférica, que no es otra cosa más que hacer un extendido dentro de una laminilla de cristal, hacer una tinción de Wright y con esto analizarlo al microscopio, sobre todo cuando tengamos anomalías en las cuentas automatizadas de Coulter, tenemos que ir a corroborar en el frotis sanguíneo qué es lo que está arrojándonos esa cuenta anormal, ¿no? Dentro de la serie roja, pues es importante definir si el paciente tiene anemia o no. Los valores que normalmente se toman en cuenta son los de la Organización Mundial de la Salud, con un valor de 12 o menos de hemoglobina para definir anemia en mujeres, o 13 o menos de hemoglobina para definir anemia en hombres. Además de eso, revisar el volumen corpuscular medio para definir si el paciente presenta una anemia de tipo microcítica, normocítica o macrocítica, va a ser importante. Solicitar siempre reticulocitos y corregirlos de preferencia para que podamos tener un parámetro de decir es una anemia regenerativa o arregenerativa. El valor de corte es 2% y buscar los hallazgos pertinentes en el frotis de sangre periférica. De manera que las cosas que podemos ver en neoplasias hematológicas, uno de ellos es macrocitosis, es decir, que el volumen corpuscular medio sea alto. Esto sobre todo lo vemos en algunos tipos de leucemia mieloide o en síndromes mielodisplásicos. Dacriocitos, que ahorita hablaremos más de ellos, pero son células en lágrima y que nos pueden indicar que la médula ósea está sufriendo un estrés o una ocupación y la formación en pila de monedas o rouleau, que son eritrocitos que están apilados por excesos de inmunoglobulinas. Y les pongo aquí una red flag
para sospechar dentro de la serie roja cuáles son como los cambios o los hallazgos que nos podrían hacer pensar que este paciente con anemia tenga una neoplasia, sobre todo anemias normocíticas o anemias macrocíticas en menor medida, que son anemias arregenerativas y que se acompañan de síntomas B. Eso es como inmediatamente algo que nos hace pensar que esa anemia sea por algo maligno, ¿no? Claro, están otros tipos de anemia, pero pues no hablamos aquí de las anemias microcíticas, que saben ustedes, pues son más comunes en otros problemas benignos, como la deficiencia de hierro. Más bien poner atención a esas anemias normocíticas, a regenerativas, y si el paciente presenta una anemia de este tipo con síntomas B, pues eso es foco rojo, ¿no? Ahora, en cuanto a la serie blanca, importante definir que leucocitosis es tener más de 12.000 células eh, por microlitro o 12 por 10 a la 9 por litro. Recordar que los leucocitos son un grupo de células en donde se encuentran los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de ellos, creo que lo más importante que yo quisiera destacar aquí es tener en cuenta los valores de corte para decir que una leucocitosis tiene un valor diferencial relevante. Leucocitosis como tal, pues es que todo el grupo de leucocitos esté elevado a más de 12.000, pero siempre esto tenemos que ir a analizarlo de forma inmediata a expensas de qué tipo celular está siendo causado. Y dentro de eso es importante revisar linfocitos que serían relevantes si son más de 5.000, los neutrófilos que van a ser relevantes más de 7.000, monocitos, más de 800 células, eosinófilos y basófilos, más de 500 células, que sabemos que son las menos frecuentes. Entonces, cuando tengamos una biometría con leucocitosis y más allá de lo que es más frecuente, que va a ser una neutrofilia, si vemos que esa leucocitosis está a expensas de linfocitos o a expensas de monocitos o de eosinófilos o basófilos, ahí es en donde es algo mucho más sospechoso. Y sobre todo, la mayoría de las neoplasias hematológicas tienen más de 30.000 leucocitos con diferenciales absolutos alterados. Es decir, importantísimo recordar estos números porque el decir leucocitosis es inmediatamente ir a revisar a expensas de qué tipo celular está ocurriendo esa leucocitosis. Y si esa leucocitosis es a expensas de un tipo celular, por ejemplo, estos últimos tres, que es un tipo celular que no es muy común verlo en la sangre, que no es muy común verlo elevado, eso es una característica que inmediatamente nos tiene que levantar la sospecha. O en el caso de los linfocitos, que sean más de 5.000 y que sea algo persistente, eso es una anomalía que hay que revisar. Siempre la serie blanca, pues por obvias razones, porque de ahí surgen el resto de las células, pues va a necesitar que se revise mediante un frotis de sangre periférica, revisar ese diferencial y sobre todo porque el cúlter, los contadores automatizados pueden confundir blastos con monocitos. Entonces podemos tener desde blastos vacuolados al momento de revisar los frotis, blastos en espejo de mano, que son característicos de la leucemia linfoblástica, células plasmáticas que normalmente no hay en la sangre, nunca debemos de tener células plasmáticas. Encontrar células plasmáticas nos puede indicar neoplasias hematológicas, linfocitos peludos, que son linfocitos con mucho citoplasma y prolongaciones, también nos pueden indicar algunos tipos de leucemia, como la leucemia de células peludas, por supuesto, de ahí toma el nombre. eh, Otro tipo de blastos, como los blastos mieloides, y formas jóvenes, como los metamielocitos o los mielocitos, que son células también, que normalmente no debemos ver en la sangre periférica, pero que si los encontramos son un hallazgo que alerta de forma inmediata. Entonces, esto de encontrar formas inmaduras, hay algo que quiero hacer mucho énfasis que se llama reacción leucoeritroblástica. Y la reacción leucoeritroblástica, que es un hallazgo dentro de la biometría hemática, nos indica que hay un estrés u ocupación medular.
La reacción leucoritroblástica como tal, si nosotros revisamos el reporte del frotis de sangre que nos da un laboratorio, normalmente no nos la van a reportar así. Normalmente nosotros la tenemos que armar. ¿Cómo se arma esa reacción leucoritroblástica? ¿Qué significa? Es que estemos encontrando dentro del reporte de frotis metamielocitos o mielocitos, que son formas jóvenes que normalmente vemos solo en la médula ósea, con la presencia de eritroblastos. Por eso es que toma ese nombre de reacción leucoeritroblástica, que son células tanto de la serie roja como la serie blanca de manera inmadura en la sangre periférica y casi siempre está acompañado de dacrocitos, que son los eritrocitos en lágrima. Entonces, si vemos mielocitos, vemos metamielocitos, vemos bandas, eso es algo que nos habla de una reacción de estrés acompañado de dacriocitos y de eritroblastos o como se les llamaba anteriormente, que también no es infrecuente que uno en un reporte de Protis de algún laboratorio en donde a lo mejor el químico sigue utilizando la nomenclatura de los 60 y diciendo normoblastos. Bueno, si nosotros vemos normoblastos o eritroblastos, que debería ser el nombre correcto, metamielocitos, mielocitos que estén reportados, eso es reacción leucoeritroblástica y nos hace pensar en trastornos mieloproliferativos, sobre todo, por ejemplo, uno de los más comunes es la mielofibrosis primaria, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros pongamos mucha atención en el reporte que nos da el químico, porque encontrar esas palabras nos hace pensar en que tenga reacción leucoeritroblástica y una sospecha de una enfermedad hematológica. Y finalmente la serie plaquetaria, que es muy común que dentro de las anomalías en las neoplasias hematológicas, las plaquetas estén disminuidas, generalmente a un rango muy bajo, y eso es muy sensible. Las plaquetas son como un indicador muy importante de la función medular y son de las primeras que sufren cuando hay una ocupación medular. Entonces, el hallazgo de plaquetas disminuidas siempre obliga a confirmar con el frotis cómo están, puesto que podemos tener plaquetas grandes, gigantes o cúmulos que nos indiquen pseudotrombocitopenia. Claro está que si esas plaquetas están a un nivel menos de 50,000 y tenemos alguna otra citopenia, y más aún si tenemos alguna de las manifestaciones de síndrome hemorragíparo o síntomas B, eso es muy altamente sugestivo de que tengamos una neoplasia hematológica. Bien, de manera que aquí a forma de resumen, tener anemia normocítica regenerativa, pues nos puede hacer pensar en este tipo de neoplasias como el mieloma, la leucemia, los linfomas. Las anemias macrocíticas regenerativas principalmente nos harían pensar en leucemias mieloides agudas o síndromes mielodisplásicos. La leucocitosis, pues si son blastos, inmediatamente nos hace pensar en leucemia aguda, linfocitosis en leucemia linfoide crónica, si tenemos monocitos elevados en algo que se llama leucemia mielomonocítica, y si tenemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, eso nos hace pensar en una leucemia mieloide crónica. La trombocitopenia, por su parte, debe ser sin que haya cúmulos plaquetarios, en una situación grave que va a ser menos de 50,000, pues nos puede hacer pensar en leucemias agudas, mielodisplásicos o enfermedades como linfomas con infiltración medular. Y la pancitopenia, por otra parte, bueno, si tiene blastos, eso nos hace pensar en leucemias agudas, también en síndrome mielodisplásico podemos ver blastos en una pequeña cantidad, y la pancitopenia, por supuesto, en otras enfermedades que no sean malignas, como está la anemia plástica, la anemia perniciosa o la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Entonces, estos son hallazgos de la biometría hemática que de acuerdo a cómo los vayamos encontrando nos van a hacer sospechar eh, en algunos tipos de neoplasias o incluso en enfermedades no malignas. Es importante revisar el resto de los estudios de laboratorio y qué hace el hematólogo cuando ve una biometría alterada, pues no solamente se queda con la biometría, intenta revisar si está el reporte de frotis y si no, hacemos el frotis y revisamos la química sanguínea que nos puede indicar hallazgos importantes, ¿no? Por ejemplo, la creatinina elevada la podemos ver en mieloma múltiple, en síndrome de lisis tumoral. El ácido úrico elevado no es infrecuente en neoplasias que tengan una alta carga tumoral o que tengan un recambio celular muy elevado.
los electrolitos que pueden indicarnos un síndrome de lisis tumoral. En el examen general de orina podemos tener proteinuria, sobre todo la proteinuria cuando la dividimos, si es proteinuria a expensas de albúmina o no. Normalmente nos damos cuenta que es una proteinuria que no depende de albúmina, ¿no? Como muchas enfermedades renales, en donde tenemos albúmina predominantemente. En este caso es una proteinuria en donde la albúmina es muy baja relativamente para la cantidad de proteínas que estamos arrojando. Las pruebas de función hepática son importantísimas para buscar o descartar hemólisis. La hemólisis realmente no es muy común verla dentro de las neoplasias hematológicas. Quizá en algunos linfomas o leucemia linfocítica crónica podamos llegar a verla, sobre todo en etapas avanzadas, pero no es algo que veamos de manera frecuente. Entonces, hacer un perfil de hemólisis que incluya una bilirrubina indirecta elevada, DHL elevada, aptoglobinas bajas y reticulocitos elevados nos hace pensar en otro tipo de entidades. Casi en la mayoría, como les digo, de neoplasias hematológicas, no vemos hemólisis. Los niveles de DHL nos indican, al igual que el ácido úrico, muy similar, un recambio celular elevado. Y punto importantísimo, las globulinas altas con una albúmina normal o baja, en un paciente que tenga anemia, pues esto sugiere mieloma múltiple. Siempre, 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 yo creo que una perla clínica que tenemos que recordar de esta plática es, vayamos a ver las globulinas. Las globulinas elevadas que están dentro de las pruebas de funcionamiento hepático nos pueden indicar mieloma múltiple o algunos tipos de gamapatía. Y los niveles vitamínicos, si es que los tenemos disponibles, yo sé que muchas veces no los tenemos de forma inmediata, pero en algunos mieloproliferativos podemos tener niveles elevados de vitamina B2. Entonces, red flag importante de otros estudios de laboratorio es que si tenemos anemia con globulinas elevadas, eso es muy sospechoso de mieloma y hay que investigarlo a más detalle. Y leucocitosis con una DHL elevada es muy sospechoso de una leucemia, que puede ser desde una leucemia aguda o una leucemia crónica, dependiendo del tipo de célula que esté predominando. Ahora me preguntarán, si yo ya tengo la sospecha, ya hice la revisión de toda la anamnesis de mi paciente, la exploración física, revisé su biometría hemática, su frotis y su química sanguínea y todos los demás estudios de laboratorio, ya tengo la sospecha. Ahora, ¿qué hago? Pues muchas veces vamos a tener que confirmar los hallazgos, sobre todo si nos queda la duda de que si está bien procesado, si tenemos como anomalías en el reporte de la biometría, podríamos necesitar confirmar los hallazgos. Entonces, no está mal que si tienen sospecha, pero no les cuadra lo que está presentando la clínica del paciente, tengamos que confirmar los hallazgos. Complementar el abordaje con, si no se ha hecho una biometría con frotis de sangre periférica es súper importante. La química sanguínea completa, donde incluyamos electrolitos, niveles de creatinina, glucosa y pruebas de funcionamiento hepático. Perfiles virales, siempre va a ser súper importante que si sospechamos neoplasias hematológicas, muchas de ellas puedan estar relacionadas, por ejemplo, con VIH o hepatitis. Entonces, siempre es muy importante tener perfiles virales de virus B, virus C. Un perfil de inmunoglobulinas va a ser muy relevante, sobre todo cuando tenemos globulinas elevadas. Y en el caso de que tengamos una sospecha de linfoma, pues un PET-CT es importante y una biopsia de ganglio excisional, ¿no? Muchas veces, eh, si ustedes mismos ya están viendo un ganglio, una adenopatía que ya tiene más de 4 semanas y sigue persistiendo y a lo mejor tenemos aparición de nuevos ganglios, pues hay que biopsiarlo. Eso es súper importante. Entonces, ustedes mismos pueden mandar al paciente a biopsiar o si lo quieren mandar a hematología antes de hacer esto, pues también se puede hacer. Y en mielomas, que van a ser pacientes, por ejemplo, con anemia, con alteraciones óseas o con falla renal o hipercalcemia, puede ser de utilidad pedirles de una vez una serie ósea, un PET-CT, y estos estudios son muy importantes, electroforesis e inmunofijación, tanto en suero como en orina y cadenas ligeras libres en suero. ¿Por qué? Pues porque son la cuantificación y la confirmación de que hay una proteína monoclonal circulante, ¿no? Con esto creo que es suficiente como para poder pensar que si tenemos por lo menos esto, pero si quieren adelantar algo de esto, nunca va a ser mal visto y con eso referirlo a hematología.
¿Qué hacemos en hematología? Pues revisamos obviamente lo mismo, los antecedentes, realizamos estudios de diagnóstico que van a incluir inmunofenotipo de leucemia para saber si es una célula inmadura o una célula madura, sobre todo cuando no haya claridad con los frotis, y este es un estudio confirmatorio. Un aspirado de médula ósea, en donde podemos hacer igual inmunofenotipo y estudios moleculares, biopsias, ya sea de ganglio o médula ósea, y estudios citogenéticos o moleculares. Normalmente también hacemos estudios para estadiaje y pronóstico, en donde podemos incluir imágenes de cuerpo completo, alteraciones citogenéticas o moleculares y el cálculo de las escalas de pronóstico para poder establecer qué va a suceder con este paciente y muchas veces también guiar el tratamiento. Y en lo que todo esto sale, damos el soporte vital con transfusiones, soporte transfusional de plaquetas, de sangre, eh, profilaxis antiinfecciosa o tratamiento de las enfermedades de base. En los hematólogos nos encantan los estudios moleculares y los estudios de citometría de flujo que nos sirven para identificar, por ejemplo, en este caso, una población que es esta población azul de células que tienen CD33 positivo, mieloperoxidasa positivo y CD117 y CD13 positivos, que corresponde a un inmunofenotipo de una leucemia mieloide aguda. Un cariotipo en donde podemos identificar alteraciones como una monosomía del 7, que también es común en leucemias agudas. Los FISH, que son pruebas moleculares para ver alteraciones citogenéticas como la translocación 922 o cromosoma Filadelfia, que podemos ver en leucemia mieloide crónica. Y un estudio de PET-CT que nos puede identificar un metabolismo aumentado en ciertos tumores o ganglios, por ejemplo aquí a nivel retroperitoneal, lo cual es sugestivo de un linfoma, ¿no? Ahora, en cuanto a leucemias agudas en particular, pues podemos destacar que las leucemias mieloides y las neoplasias mielodisplásicas o síndromes mielodisplásicos son enfermedades en donde se afectan mayormente pacientes de la tercera edad, se presentan con citopenia, con lo que esto va a conllevar, que son sangrados, que son petequias, que son síndrome hemorragíparo, anemia, y que muchas veces puedan sí o no tener síntomas B, ¿no? Entonces, a veces esto con o sin síntomas B, más el hallazgo de la biometría hemática y blastos, eso nos hace pensar en leucemia mieloide aguda. A diferencia de leucemia linfoblástica aguda o linfoide aguda, en donde, pues ya dijimos, lo más frecuente es edades tempranas de la vida, igual síndrome hemorragíparo e infiltración a nivel de ganglios o vaso, que son órganos linfoides. Entonces, o a nivel del timo, ¿no? A nivel de tener masas mediastinales, generalmente lo vamos a ver en leucemias linfoides. En el caso de los linfomas, pues podemos tener también una gran variedad de manifestaciones en donde estén las adenomegalias, fiebre, pérdida de peso, ¿no? Como nuestros síntomas B, el síndrome de lisis tumoral que eh, va a estar iniciado por la destrucción de células, sobre todo en aquellos linfomas agresivos, donde tenemos un crecimiento muy importante de, de conglomerados ganglionares. Estas células se comienzan a destruir de manera espontánea, elevando fósforo, potasio y ácido úrico y disminuyendo los niveles de calcio. Y esto, por supuesto, que nos puede dar manifestaciones de falla renal, anomalías neurológicas y anomalías en el ritmo cardíaco. Síndrome de vena cava superior que podemos ver en algunos linfomas que están a nivel del mediastino. Prurito, esplenomegalia son algunas de las manifestaciones clínicas que nos pueden hacer sospechar y que siempre a un paciente que ya tengamos una sospecha de linfoma hay que interrogar. En las leucemias crónicas y mieloproliferativos, pues muchos pacientes pueden estar asintomáticos, pero también algunas de las manifestaciones que vamos a poder ver frecuentemente van a ser la aparición de herpes zóster, infecciones o fiebre de repetición, aparición de trombosis a nivel de las extremidades, inyección conjuntival, sobre todo cuando el hematocrito es muy alto, hepatoesplenomegalia, plétora facial, prurito y algo que se llama eritromelalgia, que es una manifestación en donde tenemos un enrojecimiento y dolor a nivel de las extremidades, ¿no? En mieloma múltiple, la mnemotecnia SCRAP es por elevación de calcio, falla renal, anemia y alteraciones a nivel de los huesos, y esto sobre todo es muy frecuente en pacientes de la tercera edad. Entonces, paciente
de más de 50 años que le encontramos anemia y a lo mejor algún otro, ¿no? Puede ser anemia, puede ser lesiones a nivel de los huesos, hay que sospechar en esta entidad. A veces en esta entidad tenemos síntomas de hiperviscosidad, que son aquellos que se dan por tener visión borrosa, cefalea, hipoacusia, síntomas neurológicos por tener un incremento de la viscosidad sanguínea. Ahora, una vez que diagnosticamos a un paciente con una neoplasia hematológica, pues vamos a tener ciertas etapas del tratamiento, en las cuales la primera va a ser la inducción en la remisión, en donde vamos a tener el objetivo de eliminar la mayor carga tumoral. En esto se va a basar sobre todo el tratamiento en quimioinmunoterapia, soporte transfusional, antimicrobiano y manejo de comorbilidades, ¿no? Porque a veces el paciente pues puede responder muy bien al tratamiento, pero siempre hay que cuidar que si el paciente, sobre todo en casos de pacientes de la tercera edad que se presentan con una enfermedad de este tipo, eh, muchas veces ya son pacientes que tienen diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepatopatías y debemos darle soporte a esas comorbilidades para que puedan tolerar el tratamiento. Una vez que se alcanza la remisión y que eliminamos la carga tumoral, viene la fase de consolidación en donde reducimos el riesgo de recaída y esto se va a lograr principalmente también con quimioinmunoterapia, a veces con trasplante de células progenitoras, manejo de comorbilidades y antimicrobianos para finalmente pasar a la etapa de mantenimiento, que son generalmente tratamientos que van de meses a años, en donde el objetivo es prolongar la supervivencia global del paciente y la supervivencia libre de enfermedad. Esto se logra con inmunoterapia o terapias blancos, que son poco tóxicas, minimizar e identificar la toxicidad que se pudo acumular por el tratamiento previo y prevenir segundas neoplasias, ¿no? A manera de conclusión, les dejo esta bonita tabla en donde tenemos un resumen, digamos, de lo que hablamos y lo que yo considero como las perlas clínicas de qué nos haría sospechar en ciertas neoplasias dividido por mieloides y linfoides. Como ven, son demasiado amplias, pero algunos de los datos clínicos más importantes están resumidos aquí, recordando que las neoplasias mieloides son más comunes en pacientes de la tercera edad, arriba de 50 años, por ejemplo, el tener citopenias indolentes, progresivas, antecedentes de exposición a quimioterapia o radioterapia, plastos mieloides, DHL elevada, son algunos de los datos que nos hacen pensar en este tipo de neoplasias. En el caso de las mieloproliferativas, prurito, eritromelalgia, esplenomegalia o reacción leucoeritroblástica son de las cosas más importantes. La leucemia mieloide crónica, que lo vemos en 40 años en promedio, son pacientes que tienen una leucocitosis muy importante, casi siempre más de 100,000, se ven bastante bien, o sea, no se ven tan enfermos. eh, pero tienen algunos hallazgos en la biometría hemática que son extraños, ¿no? Que son poco frecuentes, como los basófilos elevados, presencia de metamilocitos, mielocitos y esplenomegalia, son cosas que nos hacen pensar en una leucemia mieloide crónica. Esto se confirma por estudios moleculares de cromosoma Filadelfia, leucemia linfoblástica aguda, que es más común en jóvenes, y donde vamos a tener leucocitosis con trombocitopenia grave, blastos en espejo de mano, que es la característica morfológica que se les da, con niveles elevados de deshidrogenasa láctica y muchas veces también esplenomegalia y eh, ganglios aumentados de tamaño, ¿no? Los linfomas, donde vamos a tener ganglios persistentes en más de 4 semanas, que creo que sería como el dato más importante para sospecharlo, un ganglio que persiste más de 4 semanas, que se acompaña además de DHL elevada, de síntomas B, a veces con síndrome de lisis tumoral, pues es también una alta sospecha. Leucemia linfocítica crónica, en donde tenemos muchos pacientes asintomáticos de más de 60 años que tengan leucocitosis de más de 5,000. Las sombras de Gumprecht, que son algunos núcleos desnudos de linfocitos, que a veces nos los pueden reportar y eso también nos levantaría mucho la sospecha, y la presencia de esplenomegalia. Y el mieloma múltiple, que lo vemos frecuentemente en pacientes de más de 50 años con fracturas patológicas, fracturas con un trauma mínimo, síntomas de confusión o de delirium, anemia, falla renal y las globulinas elevadas, no se les olvide siempre revisarlas dentro de las pruebas de funcionamiento hepático. Y hasta ahí creo que es un pequeño resumen de lo que vemos frecuentemente en hematología, de lo que hacemos y de cómo pueden ustedes llegar a
sospechar, a reunir un poco más de criterios para que puedan referir al paciente a hematología, abordarlo propiamente y que no se nos escape ahí ningún paciente, ¿no? No, pues la verdad es que agradecerle por la plática. Yo creo que como para los médicos que están aquí, médicos generales, incluso todos nosotros que luego estamos no tan familiarizados con hematología, siempre tocar estos conceptos es bueno refrescarlos porque ya sabemos cuándo referir, ¿no? Justo apenas en la consulta me llegó una sospecha de un probable mieloma y dije, ching, ¿cómo? O sea, recordar otra vez cómo lo abordaba. Entonces siempre es útil en cualquier nivel. Yo te iba a preguntar, en la consulta, por ejemplo, hablando con algunos oncólogos, como que se ha visto un incremento en la incidencia, ¿no? De cáncer en jóvenes, etcétera. No sé si lo han tenido también esta percepción en hematologías o como más problemas hematológicos, neoplasias hematológicas, y si han documentado alguna relación con esto de microplásticos, polución, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues bueno, hay mucho interés sobre todo en búsqueda de causas, ¿no? Y de búsqueda de qué lo está originando. Sí tenemos más incremento de neoplasias en general. Creo que, o sea, lo que yo he visto últimamente más es neoplasias, gamapatías monoclonales. Creo que es algo que está mucho en aumento. Mieloma múltiple, síndrome de Poems, enfermedad de Castleman, muchas enfermedades que entran dentro del rubro de gamapatías monoclonales. Creo que son enfermedades que tienen un crecimiento y algunos tipos de leucemia crónica también lo hemos visto más frecuentemente. Específicamente, esta relación que hay con microplásticos o con otros contaminantes no es algo que todavía tengamos bien documentado, pues es algo que todavía sigue en proceso de investigación, pero pues bueno, sabemos que hay muchos factores ambientales que puedan estar relacionados con el desencadenar ese segundo hit que casi siempre es lo que da la neoplasia. Casi alguien con alguna predisposición genética más el efecto ambiental, pues es quien va a desarrollar este tipo de neoplasias. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. No sé si en el foro hay alguna otra pregunta. Creo que hay una de Javi en el chat. Déjenme la leo. Pregunta que en qué situaciones deben de solicitarse plaquetas en citrato. Ok, sobre todo sospechamos trombocitopenia, pseudotrombocitopenia, ¿no? Que a lo mejor con la agregación con el EDTA, el tubito morado que tomamos comúnmente, tengamos ahí fenómeno de agregación. Entonces, si nuestro frotis nos dice plaquetas agregadas, podríamos solicitar con citrato para saber si es efecto nada más del EDTA o no. Casi siempre la verdad es que las pseudotrombocitopenias son trombocitopenias que no llegan a ser graves. La verdad es que la mayoría de pseudotrombocitopenias en donde optaríamos por hacer este abordaje son trombocitopenias que van casi siempre arriba de los 70,000, ¿no? O sea que a lo mejor tenemos una cifra de plaquetas entre 70 y 150, es en donde podemos sospechar esa entidad. Es muy raro que una entidad como una neoplasia hematológica nos dé pseudotrombocitopenia. Pero bueno, nunca está de más de todas formas buscarlo. Y sobre todo si esto se acompaña de otras citopenias, pues es mucho más sospechoso. De acuerdo. Bueno, creo que si no hay más preguntas en el Una foro. más, Sí. una más, perdón. Muchas gracias, doctor. Sí, es justo un tema muy importante para recordar, que todos recordemos y que tengamos en mente, porque eh, pues muchas veces se va el diagnóstico y los diagnósticos pues tardan en hacerse por estos temas. ¿Qué cree que sea, qué cree que haga falta en educación para la salud y cómo deberíamos acercarnos mejor a la población para favorecer una detección más oportuna de estas neoplasias? Pues primero, yo creo que las revisiones rutinarias, creo que hacer énfasis en hacerte tu check-up anual
es algo importante porque muchas veces, sobre todo en el caso de las leucemias crónicas, tenemos el antecedente de que ya hubo alguna anomalía dentro de la biometría hemática y no nos damos cuenta hasta que pues, se hacen los estudios por otra razón, ¿no? La mayoría, de hecho, de las leucemias crónicas creo que se podrían identificar de manera más temprana si tuviéramos como esa cultura de hacer chequeos, ¿no? De hacer un check-up. Con el caso de las agudas, la verdad es que lo que yo pensaría más bien es el reconocimiento temprano, ¿no? Por la comunidad médica en general. Mieloma múltiple, por ejemplo, y algunas enfermedades mieloproliferativas tienen un retraso en el diagnóstico de muchos meses y a veces hasta años. Eh, no porque no las haya visto nadie, sino porque a veces hay detalles muy sutiles como esto de la reacción leucoritroblástica, como esto de las globulinas elevadas, como una DHL que por ahí está arriba del límite normal, no se le dio seguimiento y que muchas veces está pues ya indicando una enfermedad que se puede identificar de manera temprana y referirse de manera temprana, por supuesto con un mejor pronóstico para el paciente. Entonces yo creo que dentro de la población en general, yo diría pues, el chequeo en general, ver tus check-ups, ver tu biometría hemática y el resto de tus estudios de laboratorio que esté todo realmente normal. Y si tenemos alguna duda, alguna anomalía en donde como que nos haga sospechar en algo raro, pues referirlo al especialista. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, de verdad agradecerte, doctor Omar, por esta plática tan interesante. Nosotros creemos que es prioritario que todo el equipo médico esté familiarizado. Esa es otra forma de educación y Claro. transmitir esta información también a la población general. Les agradecemos a todos los que se conectaron hoy y un feliz día de la niña y el niño. Saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias. Gracias. Buenas noches.